Regresamos en directo por Telesol, la imagen de Sucre. Hoy lunes vamos conversando con el doctor Juan Pablo Guanipa, abogado y político de oficio. Bueno, tenemos aquí una lista de sus actividades. Nace en Maracaibo el 20 de diciembre de 1964. Dirigente de Primero Justicia, es el coordinador regional de Primero Justicia en el estado Zulia. El 15 de octubre se convirtió en el gobernador de todos los zulianos con una votación de 700.755 votos, 54.138 votos más que Arias Cárdenas. Y hay una nota que es bien interesante. En el municipio Maracaibo, donde fue concejal durante 2 periodos, desde el 2005 hasta el 2013, el pueblo de Maracaibo le agradeció o le reconoció ese ejercicio desde la concejalía, dándole casi 100.000 votos por encima del exgobernador Arias Cárdenas. Los resultados en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, fueron 302.000 votos, 335 a favor de Juan Pablo Guanipa y a favor de Arias Cárdenas fueron 207.000. Estamos hablando de casi 100.000 votos, apenas 4.000 votos faltaron para los 100.000 votos que demuestran pues que el pueblo de Maracaibo reconoció su labor como concejal. Eso creo yo que es una lectura correcta o lo más acertada posible. El 15 de octubre, se convirtió en el gobernador de los zulianos con ese extraordinario caudal de votos. Fue proclamado por el CNE como tal y 10 días más tarde, por no haberse ido a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, es destituido por el Consejo Legislativo Local, se declara la falta absoluta y hoy está programada una elección para la gobernación del estado Zulia el día 10 de diciembre. Bienvenido, doctor Juan Pablo Guanipa, gracias por estar aquí con nosotros. Este estudio, por supuesto, se honra de tenerlo acá, pero tenemos la obligación de registrarlo para entender por qué un hombre electo con ese caudal de votos, con esa confianza que el pueblo de Maracaibo depositó en él, termina haciendo lo contrario de lo que quería el gobierno y de lo que le permitiría haber asumido la gobernación del estado y poder brindarle a ese pueblo lo que ellos aspiraban cuando depositaron su confianza a través del voto en usted. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos ve en este momento. Nosotros hemos dicho siempre que hay que ser coherente, que hay que ser auténtico, que hay que remoralizar la política en Venezuela, que tenemos que luchar en función de principios y de valores para que este país pueda cambiar. Desde el principio, desde el momento en que fue convocada irritamente la Asamblea Constituyente, nosotros decidimos desconocerla. Siempre dijimos, si el pueblo no convoca, no hay constituyente. Y lo dijimos con toda claridad, con toda sinceridad, porque la Constitución venezolana es muy clara cuando dice en el artículo 347 que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y que bajo esa premisa puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no solo eso, las bases comiciales para la constituyente tampoco fueron aprobadas por el pueblo y el 30 de julio cuando se dio ese proceso electoral, todos sabemos que la mayoría de este país no votó y después reflejaron cifras totalmente inverosímiles de 8 millones de participantes, hasta el punto de que el mismo grupo empresarial Smartmatic tomó la decisión de decirle al mundo que allí había habido un fraude. Por eso nosotros desconocimos la constituyente, como la desconocieron más de 50 países, y nosotros estamos convencidos de que lo que está viviendo el país es sumamente grave, y no podemos hacer absolutamente nada para fortalecer a un gobierno nacional que lo que quería era buscar la juramentación nuestra para mostrarle al mundo una foto en la que dijera que la oposición estaba reconociendo a esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Nadie, absolutamente nadie, había determinado que teníamos que juramentarnos en esa constituyente. Habían hecho amenazas, como la amenaza, por ejemplo, de la Carta de Buena Conducta, que supuestamente tenía que ser firmada por la constituyente, o como la amenaza de la inhabilitación, que, bueno, generaron un expediente, lo llevaron al Ministerio Público, lo llevaron a la misma Asamblea Constituyente y nunca se produjo. Pero también lo de la juramentación fue una amenaza hasta que se concretó
3 días después de las elecciones. Las elecciones fueron el 15 de octubre y el 18 sale en Gaceta Oficial un decreto constituyente. En ese decreto constituyente toman la decisión de obligar a los consejos legislativos a que solo nos pueden juramentar en caso de que ya hayamos sido juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente. Todo eso fue configurando una realidad. Los 5 gobernadores nos reunimos. En la segunda reunión, los 4 de Acción Democrática me dijeron que ellos tenían decidido ir a juramentarse ante la Constituyente, y yo les dije, creo que cometemos un error si vamos todos juntos a tomar una decisión y esa decisión es confrontar esa Constituyente, es muy probable que salgamos fortalecidos. Ahora, si 4 se juramentan y 1 no, lo que van a hacer es a destituir a ese que no se quiso juramentar. Creo que lo estamos haciendo por coherencia, creo que lo estamos haciendo porque primero es Venezuela y porque alguien tiene que pensar en la posibilidad de que este país salga de la profunda crisis que está viviendo. Bueno, según lo que estuve revisando, pues, para poder entrevistarlo hoy, usted no es ningún avenido en política, no es una persona que está entrando en política. Desde el año 90 está siendo diputado al Consejo Legislativo, a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, muy joven por lo que veo en aquel momento, y termina pues siendo diputado a la Asamblea Nacional ahora hasta el 2013. Sí. Es decir, que usted tiene una trayectoria política que le permite más o menos hacer una lectura clara de qué está ocurriendo en Venezuela políticamente. Si hablamos jurídicamente, el hecho de que no se haya reconocido la convocatoria, los votos, o el que no haya sido posible que nadie contradiga el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de ese 30 de julio, pues pareciera que se convalidó con la votación que se registró, a pesar de lo que dice Smartmatic. Utilizo un refrán muy popular venezolano: ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién pone el orden? ¿Quién restituye el orden constitucional? Así las cosas, pareciera que toda la oposición tendría que bailar al ritmo que le está tocando el gobierno nacional o el oficialismo a través de todas las instituciones que tienen controlada. ¿Qué está pasando en la cultura política del venezolano que produce estos resultados y que de manera curiosa en la frontera ocurre un resultado contrario a lo que esperaba? ¿Qué se diferencia? ¿Qué diferencia hay en la frontera con el resto del país para que el resto del país haya vuelto a darle la razón al oficialismo? Lo quieran o no, les guste o no, eso es el resultado. Y en la frontera haya sido totalmente distinto, por lo menos en la frontera con Colombia. Mira, yo creo que hay que darle una lectura adecuada a la realidad que estamos viviendo. No es un tema sencillo. Este gobierno, después del día 6 de diciembre del año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional con 2/3 partes de sus integrantes, tomó la decisión de que en Venezuela no habría más elecciones hasta tanto ellos pudieran controlar totalmente el sistema electoral, hasta el punto de hacer lo que pudieran hacer para impedir que se manifestara la voluntad del pueblo. Por eso no hubo elecciones en 2016, tenían que hacerse en ese momento las elecciones para gobernador y tenía que hacerse el referendo revocatorio porque está en la Constitución y claramente establece la Constitución que cumplida la mitad del periodo, el pueblo puede convocar a un referendo revocatorio. No se hizo el referendo, no se hizo la elección de gobernadores y después llegó el 2017, ellos siguieron como tecnificando el fraude y entonces convocaron elecciones para julio, después no las hicieron, las convocaron para diciembre, después las adelantaron para octubre y en definitiva fueron configurando esa especie de fraude. ¿Por qué ganamos en el Zulia? ¿Por qué ganamos en el Táchira? Fundamentalmente porque la diferencia en esos estados era muy superior al resto del país. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso del Zulia, en todas las encuestas, la diferencia a favor nuestro con respecto a Arias Cárdenas era muy, pero muy grande. En las que menos diferencia había, teníamos 20 puntos de diferencia. Maracaibo ratifica un 60 y 40, un sí. 60% a favor suyo. Ahora, pero fíjate que nosotros hicimos encuestas en todo el estado y el promedio es 30% de diferencia y terminamos ganando en el estado por 4 puntos. Por 4 puntos, lo que quiere decir que ellos fueron rebanando votos hasta el punto de que el mismo Maduro, en una locución que fue cadena de radio y televisión, cuando vio entrar a Arias Cárdenas, le dijo: mi comandante, lo felicito, si hubieran pasado 30 minutos más, hubiéramos ganado esa elección.
Entonces, al final tú te das cuenta que es toda una estructura de fraude que se repitió en todo el país. No pudieron con el Zulia por la diferencia importante que teníamos, pero todo el mundo sabe que esas 18 gobernaciones que ellos se acreditan no las ganaron. Ellos no pudieron haber ganado eso. ¿Sabes por qué? Porque en este país hay un profundo anhelo de cambio. Este país quiere cambiar. Ellos hicieron toda una serie de cosas que violan el derecho al voto. Por ejemplo, la reubicación de los centros de votación. Eso afectó muchísimo, especialmente en el estado Miranda. La imposibilidad de los miembros de mesa de acreditarse como miembros, y cuando lograban acreditarse eran sustituidos por miembros accidentales nombrados por el PSV. Todos los coordinadores de centros de votación, todos, en todo el país, los del CNE son militantes del PSV. Y así podemos narrar un montón de cosas que pasaron. Por ejemplo, había centros de votación donde no dejaron entrar a los miembros originales, pusieron miembros de ellos y después obligaron por la fuerza a salir a nuestros testigos. Y tú ves en esos centros 85% de participación. Tú sabes que eso no existe en una elección regional. Y bueno, tú lo ves porque sabes que ellos están utilizando todo eso para tratar de cambiar la realidad, lo que piensa la gente. Y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar estas cosas. Esto no puede seguir así. Para nadie es un secreto, pues, el autoapoyo logístico que el gobierno se da para las elecciones. Así es. Del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por cierto, muy criticado siempre esa actuación en la Cuarta República, en todos los gobiernos, cuando Acción Democrática utilizaba vehículos del gobierno o utilizaba cualquier tipo de recurso gubernamental para favorecerse en las elecciones, o cuando lo hacía COPEI, igualmente. Y el gobierno ha logrado, pues, armar una estructura que logísticamente y en materia de recursos, en materia de movilización, en materia de organización de bases, de organizaciones de base, pues lo han hecho militarmente. O sea, ha sido como que muy militar todo el trabajo de organización que tienen. Eso presenta un reto muy importante para la oposición, porque un ejército que está desorganizado, que está en franca desunión en este momento, que tiene confrontaciones internas que aparentemente son insalvables y que ameritan para poder confrontar a este otro ejército hiperorganizado que conocemos ya y preparado, no en el proceso electoral mismo, porque ¿quién nos reconoció a través de las auditorías que los resultados electorales fueron esos que se presentaron allí? Ahora, que se hayan podido lograr gracias a la movilización, a la utilización de recursos, a la compra de conciencias, a todo lo que... Por eso quería profundizar un poco más en la cultura política del venezolano, porque eso tiene que influenciar necesariamente en su expectativa y en lo que tiene al frente en el futuro. Porque claro, precisamente de eso... Yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que es muy difícil hacer un análisis de la cultura política cuando el resultado electoral no refleja lo que uno siente que piensa la gente. Porque tú ves una encuesta, la encuesta mide, es una fotografía de un momento determinado, eso es cierto. Pero tú haces una encuesta hoy y la molestia frente a Maduro es la misma. Es la misma. El rechazo que tiene Maduro en este país es impresionante. La popularidad de Maduro no llega al 20%, lo que quiere decir que tiene más de 80% de rechazo de este país. Entonces hay que asumir que el resultado electoral está de alguna manera, si lo queremos decir coloquialmente, envenenado por todo lo que hicieron. Por ejemplo, en algunos estados hay importante cantidad de votos nulos. ¿Por qué hay votos nulos? Porque no permitieron hacer el cambio de las candidaturas después de las elecciones primarias que se realizaron en todo el país. Entonces, todo eso influye en un resultado, porque son distintas estrategias inconstitucionales, ilegales, que les permiten a ellos ir rebanando votos y logrando cumplir su objetivo de ganar una elección sin tener apoyo popular. Que todavía tienen una base de sustentación importante, la tienen. ¿Por qué la tienen? Porque han sometido al país a morirse de hambre. Y cuando un país está muriéndose de hambre, su objetivo fundamental no es la cultura, no es las artes, no es la recreación, el deporte. Su objetivo fundamental, como lo dice la pirámide de Maslow, es lograr las necesidades básicas, la solución de sus necesidades básicas. Y muchas veces hay gente que lamentablemente, porque hay que decirlo, son necesidades sumamente básicas, está dispuesta hasta a votar si al final de su voto le dan una bolsa de comida. Entonces prácticamente ese es un condicionamiento animal como Pavlov. Totalmente. Entonces sí, bueno, psicológicamente muy bien estudiado por la psicología rusa precisamente. Sí, señor. Pavlov, Maslow, esos grandes psicólogos de la historia, y la psicología rusa ha sido muy insidiosa en eso, incisiva en eso. Ahora bien, las estrategias de la oposición.
han resultado, están equivocadas, van a ser revisadas. Hay un nuevo planteamiento de unidad. Juan Pablo Bonipa está recorriendo el país, ahora que lo llaman los sectores opositores adversos en extremis al gobierno, lo llaman el gobernador de la dignidad. ¿Va a ser el candidato presidencial de la dignidad? Mira, nosotros estamos recorriendo el país por 3 razones fundamentales. Primero, mostrar el caso del Estado Zulia y mostrar hasta dónde puede llegar este gobierno. Caso que se asemeja con bastante diferencia, pero que tiene puntos de encuentro con el caso de Andrés Velázquez en el Estado Bolívar, que evidentemente ganó esa elección, pero esa elección no fue reconocida porque cambiaron las actas. Pero además de eso, estamos en la calle también y recorriendo el país para hablarle a la gente acerca del tema de la unidad. Tú has dicho, la unidad no está bien, y yo lo comparto. La unidad tiene que resetearse, y para resetearse lo primero que tiene que hacer es definir qué piensa cada quien, cuál es el razonamiento de cada quien, cuál es la escala de valores de cada quien, hacia dónde vamos. Entonces, en ese esfuerzo tiene que haber un deslinde. Quiero hacer un deslinde precisamente entre lo que es la Mesa de la Unidad Democrática como organización que logró unir una gran cantidad de dirigentes políticos de distintos pensamientos y la oposición, el universo opositor en idea y en pensamiento al gobierno. Sí, mira, evidentemente que el universo opositor es mucho más grande que la Mesa de la Unidad Democrática. Y la nueva estructuración de la mesa, o como se vaya a llamar, necesita interpretar a todos los sectores. Y todos los sectores tenemos la obligación de tratar de limar un poco las diferencias que tenemos en función de lograr una candidatura única a la presidencia de la República. Alguna gente dice que no vale la pena votar. La tercera razón por la que estamos saliendo del país es para luchar por el rescate de las condiciones para poder participar. No solamente que haya condiciones mínimas, sino que además la gente sienta la confianza de que su voto va a ser respetado y que puede ir a votar. ¿Qué busca el gobierno? Que nosotros perdamos la confianza en el voto. ¿Qué busca el gobierno? Que se genere abstencionismo. ¿Qué hemos decidido nosotros? Bueno, no vamos a esta elección de las municipales con el objetivo de hacer la presión necesaria para que cambien las condiciones para ir a la elección fundamental. Esa elección fundamental es la presidencia de la República. Es lo que puede lograr que el país realmente cambie. Y si logramos ese cambio en la presidencia, cosa que no es nada sencilla por cómo están las condiciones en este momento, pero que tenemos que bregarlo, entonces tenemos que buscar también la posibilidad de hacer una especie de relegitimación de todos los poderes públicos en Venezuela para que haya un real cambio en este país. Ahora, todo eso pasa porque asumamos la realidad actual de la unidad democrática. Si algunos reconocen a la constituyente, están de un lado distinto al nuestro, que desconocemos la constituyente. Y creo que eso va a ser algo así como un divorcio convenido. Pero lastimosamente van a tener que seguir bailando al ritmo que le está tocando en la organización, la institucionalidad chavista. Es decir, con ese CNE van a tener que ir a las elecciones presidenciales. El problema está en quién va a ser el candidato que va a mover a la emoción a todo ese universo opositor para que vayan confiada o desconfiadamente a depositar ese voto. La parte final de la pregunta anterior, ¿cómo queda? ¿Está en la mente de Juan Pablo Bonipa ofrecerse como candidato a la presidencia de la República? Mira, cuando nosotros tomamos la decisión que tomamos, que fue no ir a juramentarnos ante esa constituyente, y la asumimos y la argumentamos con criterio, nunca pensamos en que eso podría abrir una puerta a una candidatura presidencial. Yo soy parte de un partido que es Primero Justicia y nosotros hemos tenido un candidato presidencial en los últimos años que es Enrique Capriles Radonsky. Capriles está inhabilitado, pero evidentemente que él tiene una aspiración que es totalmente legítima. ¿Qué pasa? Si la circunstancia indica que nosotros debemos asumir esa responsabilidad, no tenemos ningún problema, pero lo que debe estar claro es que nunca pasó por mi cabeza una posibilidad de ser candidato presidencial. Nosotros estábamos muy claros en nuestra lucha por el Estado Zulia y lo único que queríamos era asumir la gobernación del Zulia, pero sin hacerle daño a la posibilidad de cambio en el país. Así que este recorrido por el país no tiene ninguna intención candidatural, lo que tiene es una intención de comprender la realidad que se vive en el Zulia, de reorganizar la unidad democrática, de pedir que se hagan primarias para elegir un candidato porque es importante que tengamos un punto de encuentro. No le podemos decir al país que cada quien va por su lado y que nunca nos vamos a encontrar porque se desmoralizaría Venezuela. Sí tenemos que ir con un solo candidato a las elecciones presidenciales, pero tenemos que lograr condiciones. El CNE es nefasto, no creemos en él.
pero con ese CNE participamos en las elecciones de 2015 y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Tenemos que luchar por el cambio del CNE, pero más importante es luchar porque haya condiciones que nos permitan participar, las condiciones mínimas, ni siquiera las básicas que se pueden pedir en cualquier democracia, pero que haya las mínimas condiciones para que la gente sienta la confianza de participar y de luchar por ese cambio necesario en Venezuela. Por lo menos participar en situaciones de igualdad, ¿no? Eso sería lo lógico. Sería lo lógico. No es fácil, porque esta gente no cree en esa igualdad y esta gente sabe que el CNE no es un árbitro imparcial. En un proyecto político que están decididos a llevarlo a término. Bueno, terminó el programa. Lamentablemente, gracias a usted por haber estado aquí y prométanos que cuando sea candidato presidencial va a venir por acá de nuevo. Vamos a seguir viniendo. Yo creo que es importante que le demos a la gente ánimo, que todo el mundo sienta que no podemos perder la esperanza, que no podemos perder la ilusión, que tenemos un país por el que luchar, que Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento y todos tenemos que aportar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para que el país salga adelante y salga de esta trágica situación. Venezuela puede. Y vaya sacrificio, entregar una gobernación así como así, simplemente por no doblar la rodilla. Dios le bendiga, muchas gracias, que tenga mucho éxito en su camino y que Dios lo acompañe. A ustedes, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y será hasta el próximo programa.